Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Dunia Herrera. Yo les voy a hablar acerca de la política criminal, de sus antecedentes, sus principales autores, sus tendencias en la actualidad, así como algunas diferentes políticas que se han implementado en Costa Rica. La política criminal siempre ha existido. En los tiempos antiguos se utilizaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, donde si cometía un hecho, el delincuente tenía que pagarlo de igual forma. Por ejemplo, si mataba, él tenía que morir. Si robaba, tenía que devolver lo que se robó o un poco más. Y después de eso, con el surgimiento de la religión, los castigos, los crímenes eran considerados una falta contra Dios y también eran penados. Después, la dogmática penal ya de la política criminal surgió a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Esta dogmática, según Ludwig Andreas Feuerbach, se definía como un conjunto de métodos represivos que el Estado tenía para combatir el crimen. Después, en 1882, el jurista von Litz definió también la política criminal con un término muy parecido. En su libro fue donde primera vez se utilizó este término, en su libro que se llamaba Tratados del Derecho Penal. Se definió como un conjunto de estrategias en las que el Estado reaccionaba frente a los crímenes. Era muy parecido a la definición anterior. Más tarde, en 1970, Claude Roxin, en una de las famosas conferencias en Alemania, se señaló que la dogmática penal y la política criminal tenían fines separados, tenían sus fines, sus ámbitos de actuación y eran limitados entre sí. La política criminal se contemplaba como una estrategia destinadas por los poderes públicos para frenar las altas tasas de criminalidad. Actualmente, las tendencias de la política criminal se pueden concebir como una de las manifestaciones de la actividad del poder público en relación con la criminalidad, o un conjunto de conocimientos que aportan argumentos, principios para prevenir la presencia del delito en los estados. Costa Rica siempre ha copiado esas políticas criminales de otros países. Esto no ha funcionado totalmente bien en nuestro país porque la realidad social de cada país es diferente, entonces debe ser estudiada de manera diferente. No podemos tener una política represiva de tolerancia cero contra los delincuentes de Costa Rica, al igual que lo hacen en otros países, porque aquí la criminalidad de Costa Rica se da por la falta de desempleo, por muchas veces, no todo el tiempo, por factores endógenos al delincuente. Algunas de las políticas criminales presentes en nuestro país son la política de persecución penal del Ministerio Público. Esa política se puede decidir a cuáles son los castigos que se tienen más rigor de la ley. En realidad sí es muy importante definir cuáles son los más importantes, o sea, los que más rigor o los que se aplica más mano dura, y cuáles otros delitos se pueden tener una mano más blanda, y optar por una justicia restaurativa. Cuánto tiempo y cuántos recursos se invertirá del gobierno hacia esos delitos en la Fiscalía de Investigación. También la inversión acerca de la protección de las víctimas y de testigos adecuada para estos tipos de delitos. La siguiente política es la política penitenciaria del Ministerio de Justicia. Esta política es muy importante porque
ellos tratan de tener más humanidad contra el recluso de los centros penitenciarios. Recordemos que el hacinamiento en Costa Rica es muy grave, hay muchos presos en las cárceles y no aguantan para tanto. También puede estimarse cuánto tiempo durará el recluso en la cárcel, y también cuál es la manera para buscarles algún empleo a los reclusos, generar perfiles de trabajo para estos cuando salgan a libertad. Esto beneficia no solamente a ellos, sino a sus familias, para que puedan tener una vida más digna, que es lo más importante, porque si no tienen un empleo volverán a delinquir más, es lo que más hacen. También es importante señalar que los reclusos tienen familias, ya lo había dicho, y tienen que verse ayudados por una psicología para que ellos no vuelvan a caer en actos delictivos. La siguiente política, la política criminal y el encarcelamiento por delitos relacionados con drogas del Ministerio de Justicia y Paz. En esta política se refiere a tolerancia cero. ¿Tolerancia cero con qué? ¿Con qué delitos? Con los que tienen que ver con drogas y narcotráfico, de estas. Estas políticas, este daño de esos delitos produce muchos daños colaterales. Por eso es que se creó esa política de tolerancia cero, ya que cuando hay narcotráfico venden drogas, y para las personas que se hacen drogadictos para adquirir ese tipo de drogas cometen actos como robos, como hurtos, y esto es algo que esos son los daños colaterales. No solamente el narcotráfico. Por eso es la importancia de esta política. Lastimosamente en nuestro país se han dado muchas políticas y no se han estudiado realmente a fondo lo que es la realidad social. Por eso es que se aplican muchas tolerancias cero ante unos delitos que no deberían existir. Por eso hay que analizar más como parte fundamental de nuestra carrera, es analizar a este tipo de población y cuáles delitos merecerían una justicia restaurativa. Muchas gracias.